Vamos a pasar lista. Vamos a presentar pantalla. Vamos a pasar lista también. Ok. Con ustedes la primera clase de esta semana, ¿verdad? Sí, Lick. Bien, vamos a ver. Vamos a dar inicio a la unidad 4. Y prácticamente es nuestra última unidad, objeto de estudio. Dicho esto, ¿verdad? Permítame un segundo que quise. Nuestra unidad 4, según nuestra programación y objeto de estudio, está programada aquí en la plataforma como la tercera evaluación de la unidad 4. Y esta tiene como tema las instituciones de protección internacional de la persona natural y de cooperación judicial. Nosotros vamos a trabajar con 4 lecciones. La lección número 9, la lección número 10, la lección número 11 y la lección número 12. Espero que hayan leído la tesis, porque esa va a ser parte de nuestro desarrollo en este momento. Entonces, la lección 9 tiene por tema el asilo. La lección número 10 tiene por tema el refugio. La lección número 11 tiene por tema la extradición. Y este tiene por tema la orden de detención, tal y como está acá. Es la euroorden y la detención administrativa. Toma. Que prácticamente tiene que ver también con lo que es la Interpol. Para este y para estos 3 temas para acá, el fundamento legal o constitucional es el artículo 28 de la Constitución, que quiero que saquen en este momento, ¿sí? También quiero que traigan a la mano el artículo 133 al 135 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Y también quiero que tengan a la mano el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Háganlo ahorita, por favor. Descárguenlo. Voy a dar un minuto. Son 3. La Constitución, el artículo 133 a 135 de la Ley Especial de Migración y Extranjería y el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el euroorden y la detención administrativa no va a ser necesario analizar ningún tipo de artículo. Y finalmente el programa de estudio termina con lo que es la ejecución de sentencia extranjera. Esta es la tarea para el 15 de junio. En ese sentido, como ustedes tienen claros estos artículos, déjame hacerte un breve resumen previo a iniciar con nuestras diapositivas. ¿Y qué es lo que sucede con relación a la figura del asilo? El asilo, etimológicamente, quiere decir lo que no puede ser tocado, lo que no puede ser violentado. Su regulación la encontramos en el artículo 28, en el inciso 1 de la Constitución. El inciso,
Esa es la letra más grande por si estás en tu celular. El inciso 1, el inciso 2, 3 y 4 de siempre del 28 te habla acerca de la extradición. Pero a nosotros nos interesa hablar acerca de del artículo 28, el inciso 1. Al hacer referencia a eso, el legislador también los hemos relacionado con el artículo 133, porque el 133 nos habla acerca de qué es un asilo político. 134 nos habla de los tipos de asilo político. Y de los tipos de asilo político tenemos el asilo político diplomático. En la tesis no lo dice así, pero uno de sus precedentes es el fuero universitario. Y el asilo territorial. En la tesis dice que el principal antecedente es el asilo religioso. También es importante establecer que el asilo y refugio no es lo mismo. Puesto que, fíjense bien, el asilo es regulado, en primer lugar, su fundamentación. A cualquier, el asilo y el refugio ambos son instituciones protectoras. Fíjense lo que le voy a decir, ponga atención. El asilo, la institución que lo va a otorgar, si lo deniega, no está obligado a decir por qué lo denegó. Inciso segundo, el artículo 133 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Léame a alguien ese inciso, por favor. Hola. Yoli, Por favor. el Estado tiene derecho a conceder asilo político, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por los que los niega. Ah, muy bien, muy bien. Es bien claro lo que dice ahí, ¿verdad? Pero en el refugio, por cierto, el refugio no está regulado en nuestra Constitución, pero sí lo regula, y esto lo vamos a ver la otra semana, el artículo 127 al artículo 133, decir 132 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Ahí habla, dice, el refugiado apátrida, pero ese O no lleva la tilde tónica. Si llevara esa O disyuntiva, diría que las figuras son iguales, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque el refugiado lo viene a ser como una persona que no tiene derecho. Pero la diferencia en el refugio es que el refugio sí lo deniega, la autoridad tiene que decir por qué lo denegó. Tanto para el asilo como para el refugio son importantes las relaciones diplomáticas. Claro que sí. Por ejemplo, las personas que están escapando de la delincuencia y se van para Estados Unidos a pedir asilo a un juez de inmigración, y ahorita cómo se encuentran las situaciones, ¿que usted cree que le van a dar ese asilo? ¿Cómo estaría la situación? Son importantes las figuras diplomáticas en estos aspectos. ¿Sí? Ambos son instituciones protectoras. ¿Sí? El refugio también es parte del derecho internacional público. Hay una asignatura en otras universidades que se llama Derecho Internacional de los Refugiados. Dice la tesis también que cuando nosotros vamos a hablar del asilo, vámonos al asilo otra vez, fue extendido a los políticos. Y por eso es que el artículo 21 del Código Penal dice que es un delito político. Es un delito común político. Es un delito común conexo con político. Y
Dicho estas premisas, ¿sí?, vamos a comenzar nuestra clase para poder saber diferenciar cada una de estas categorías. Las referencias bibliográficas que tú vas a leer para esta lección, tú las puedes encontrar en la lección 9. Vamos a leer la tesis El ejercicio del derecho del asilo en la normativa comunitaria y constitucional, de la página 1 a la 30, que ya tiene que estar leída para este día. Ojo con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo al asilo religioso. Ojo al fuero universitario, ¿sí? Para la otra semana queda leer la figura del refugiado, tendencias y paradojas entre la práctica jurídica y la exclusión social. Van a leer el capítulo 1, que es de la página 12 a la 27, y el capítulo 3, del 63 a la 80, cuando veamos la lección 10. Para la primera semana de junio vamos a ver la lección 11, si Dios nos lo permite, y vamos a estudiar la tesis Evolución, Estado y Perspectiva de la Extradición de El Salvador. Y ahí vamos a estudiar la página 19, la 45, la 48 a la 79, y la 85 a la 109, y la 118 a la 144. No podemos estudiarla toda, pero vamos a estudiar los principales fragmentos. A mí me llama la atención porque la Universidad de Salamanca, siendo una de las universidades más antiguas del mundo, allá por 1212, ¿sí?, nació, se interesa en estudiar la extradición en El Salvador, ¿sí? Y ya finalmente vamos a ver esto. Aquí están las tesis y las literaturas que usted ya tiene que tener leídas para esos días. También yo te las he recomendado acá, miren, en la primera pestaña, donde dice libros y tesis de referencia. Aquí están los libros que hay que leer. Miren, nosotros vamos por aquí, miren, por aquí vamos ahorita. La otra semana llegaríamos acá. La primera semana de junio llegamos, ya prácticamente la otra semana, perdón, llegamos aquí a la figura del refugiado. Y ya la primera semana de junio llegamos hasta aquí. Y ya con eso, nosotros ya vamos concluyendo. Nuestra última clase, nosotros la vamos a tener el día 15 de junio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Antes de iniciar. Todo claro, Lip. Bien, bien. ¿Cuál es la diferencia entre el asilo y el refugio? ¿Alguien me quiere decir? Queda grabada su Que el participación. asilo se puede negar. Uy, perdón. ¿Cómo? El asilo se puede negar y no se necesita dar una explicación del por qué se niega, en cambio el Ok. refugio sí. El fundamento legal del asilo para que lo nieguen, ¿cuál es? Artículo 133, inciso segundo de la LEMA. Ley Especial de Migración y Extranjería. Este tema es el asilo. Y existen las diferentes preguntas. ¿Qué es el asilo? Y su raíz etimológica. ¿Qué diferencia existe entre asilo y refugio? ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona puede solicitar asilo? ¿Quién es la persona autoridad competente para conocer el asilo político? La primera y la segunda pregunta prácticamente ya le hemos dado un poquito de respuesta, pero ya la vamos a ahondar. Veamos la que está en verde y blanco. ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona puede solicitar asilo? Yo te planteo un problema. Un vigilante que trabajaba en Variedad de Génesis vivía en una comunidad en Soyapango. Cada vez que llegaba, lo golpeaban, lo maltrataban, le tiraban piedras, lo acosaban, llevaban hasta su casa, llevaban productos de su tienda, tanto que él tuvo que irse ilegalmente a los Estados Unidos y pedir asilo. ¿Considera usted que es un motivo suficiente para pedir un asilo? Claro que sí. Sin embargo, para acá hay que interponer una denuncia ante la policía correspondiente y luego emigrar a los Estados Unidos, y estando allá, por si te capturan las autoridades, tú en ese preciso momento, tú le vas a demostrar a las autoridades que tú eres una persona, ¿verdad? De que efectivamente eres un perseguido. Ahora, yo soy perseguido por la delincuencia, pero no es asilo, no soy ningún político. Entonces, ¿por qué se llama asilo político? La tesis le llama hasta hospitalidad, por ejemplo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales es diferente a los refugiados? Porque los refugiados son los que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y los que se siguen dando en los territorios que son desocupados en un momento. ¿Ya? Prácticamente lo hacen hasta en grupo.
¿Quién es la autoridad competente para conocer el asilo político? El presidente de la República lo concede y por procedimiento administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien le es concedido el asilo político, de una manera preliminar, le otorgan la calidad de residente temporal. Al refugiado no, al refugiado le entregan un carnet de refugiado. Artículo 130 y, permítame, 130, ordinal 1 de la ley especial. Léame alguien el artículo 135, por favor. Artículo 135. La condición de asilado político únicamente podrá ser concebida a criterio del presidente de la República. Sigo con los incisos. Continúe. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponderá realizar una investigación de cada solicitud. De cada solicitud para obtener tal condición, que permita determinar las circunstancias de urgencia que lo motivan y verifican que éstas se apeguen a los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará a la Dirección General certificación de la resolución de asilo político con la finalidad que sea documentado con residente temporal, conforme al procedimiento que se establecerá en el reglamento de la presente ley. Ok, 3 cosas. ¿Quién lo concede? El presidente de la República. Segundo, interviene en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tercero, le entregan qué calidad de residente tiene. Temporal. Ok. Han comprendido hasta ahorita, ¿verdad? Etimológicamente la palabra deriva del término aislom, forma neutra del adjetivo aislos, que significa lo que no puede ser tomado, es decir, lo que es inviolable. El asilo, por lo tanto, un lugar que no puede ser tomado y que siendo inviolable se convierte sin lugar de refugio. Es que una vez que tú por eso es que se tiende a confundir. Y si tú ves la tesis, al principio y al final dice la diferencia entre asilo y refugio, pero durante su texto tiende a confundir la redacción entre asilo y refugio. Una vez que alguien es condición de asilo, le dan la condición de asilado, el territorio donde se lo dan se vuelve su refugio, como su guarida, ¿ya? Por eso es que la tesis hablaba del foro universitario. Dígame si la universidad no era tu refugio. Alguien me dijo, mire, cuando yo andaba en el bus, cosas así, yo me sentía inseguro. Ya al llegar a la universidad yo me sentía bien, ¿sí o no? Yo me sentía seguro, como mi refugio. Dígame si es mentira o es falso lo que les estoy diciendo. Es verdad. Así es. Por eso es que la tesis habla del fuero universitario. Pero el fuero universitario no lo podía tener cualquiera. Y eso lo vamos a ver ya cuando terminemos. Pero el refugio y asilo no es lo mismo. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? En primer lugar, el refugio, el juez, si lo deniega, tiene que decir por qué. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Hola? El refugio, si lo deniega, el juez tiene que decir por qué lo ha denegado. Al contrario del asilo, el asilo, como dice el 133, inciso segundo, no tiene por qué justificar. ¿Qué es el asilo? Es la protección que se encuentra un individuo en otro estado, cuando ésta es perseguida por razones políticas, ideológicas o religiosas. Políticas, ideológicas o religiosas. Antes no existía lo que es la ley especial de migración y extranjería, lo que existía era la ley de extranjería y la ley de migración, que vinieron a fusionarse con nuestra ley. Pero en la antigüedad existía una ley medieval. En la ley medieval le daban refugio, le daban asilo a las personas en un templo. En un templo, fíjese bien. Ahora puede ser no un templo, y puede ser una embajada, puede ser un avión, puede ser un equipo de aeronaves, ¿ya? Puede ser la residencia del embajador, por ejemplo, cuando es perseguido por razones políticas, pero no es lo mismo asilo político. Alguien léame, por favor, el artículo 133 de la ley especial. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 133. Se entiende por asilo político la protección que se otorga a la persona extranjera perseguida por motivos o delitos políticos,
definidos por los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El Estado tiene derecho a conceder asilo político, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por los que lo niega. Ujú. ¿Quién les ha otorgado el asilo? ¿Quién? ¿Qué dice la legislación? Al extranjero. Es nuestra última investigación que estábamos haciendo, ¿sí o no? ¿Ah? Es lo último que nos quedamos cuando estábamos analizando lo que era la figura de la condición jurídica del extranjero. Entonces, si nosotros estábamos analizando eso, fíjese bien, la Ley Especial de Migración y Extranjería ya te dice nuevamente, ¿verdad?, a quien su artículo 133, a quien se le otorgue el asilo político, y dice que es el extranjero. Pero el artículo 28 de la Constitución dice que se concede asilo a quien, al extranjero, que quiera residir en su territorio. No dice asilo político, asilo extranjero, coma, excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. Leámoslo otra vez. El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, coma. Ahí estamos bien. Excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. ¿Cuál es ese derecho internacional? ¿Cuáles son esos tratados internacionales? Son estos, miren, los que regula esta diapositiva. El Tratado sobre Derecho Penal Internacional, la Convención sobre el Asilo de 1928 de La Habana, la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1933, la Convención sobre el Asilo Político de 1933 y el Tratado sobre Asilo Político, Refugio Político de Montevideo de 1939. Me llama la atención que la Convención sobre el Asilo de La Habana de 1928 le llama delincuentes políticos. Pero siempre en el mismo orden de ideas de este inciso 1, me llama la atención porque dice, excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. Punto seguido. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. Si alguien es perseguido solamente por razones políticas, no puede darse el asilo. Tiene que haber algo más. O sea que tiene que haber cometido alguna infracción o algún tipo de delito. ¿Qué nos dice el artículo 14? ¿Cómo podemos entender nosotros eso? Es por eso que nosotros tenemos 3 tipos de asilo, ¿sí? El asilo político, ya lo define el 133, pero tenemos el asilo político y diplomático y el asilo político territorial. Léame alguien, por favor, el artículo 134 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. ...134... Yo, licenciado. Por favor. Artículo 134. Podrán concederse 2 tipos de asilo político. El diplomático, asilo otorgado en las sedes de las misiones diplomáticas o representaciones permanentes de El Salvador, las residencias de los jefes de misión de la República de El Salvador y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilos, en los navíos de guerra, campamentos o aeronaves. El territorial, asilo otorgado en el territorio nacional. Muy bien. Creo que se entiende a qué se refiere asilo diplomático, ¿verdad? En las sedes de las misiones diplomáticas o representaciones permanentes en El Salvador, las residencias de los jefes de misión de la República de El Salvador y los locales habilitados por ellos para habitación de asilados y los navíos de guerra, campamentos y aeronaves. Antes no había sedes de misiones diplomáticas, sino que se les decía templos. En la tesis dice eso. O las residencias de los jefes de misión de la República de El Salvador. Antes le llamaban fuero universitario. No es que lo diga así la tesis, pero yo más o menos por ahí lo voy detectando, porque no cualquiera lo podía tener. Pero el asilo otorgado en el territorio nacional
era también conocido como el asilo religioso o asilo en sagrado, ¿sí? Miren qué importante. Voy a anotar algo aquí que creo que es de bastante interés para nosotros. Ver asilo con fuero universitario. Voy a poner acá. Tesis en comento. Bien importante. ¿Entienden la figura? ¿Preguntas hasta ahorita? O sea, el asilo diplomático puede ser en la misión diplomática, en la residencia del jefe de la misión, en los locales habitados, en la habitación. Fuera de ello es asilo territorial. Lo que antes se conocía como asilo religioso. Antes de seguir ahorita, compañeros, ¿qué preguntas tienen? Pueden levantar la mano, escucho acá. Me pueden opinar. ¿Qué opinan? ¿Qué han entendido? Porque quiero que entiendan bien algo antes de entrar a otra cuestión que vamos a ver de eso de asilo, delito político y todo lo demás. Bien. El asilo sagrado, conocido también con la expresión acogerse a lo sagrado, era una ley medieval, lo que hoy es la Ley Especial de Migración y Extranjería, por la cual cualquier perseguido por la justicia podía acogerse a la protección de las iglesias y los monasterios, y de donde se refugiaban. Se basaba en el concepto jurídico de que cualquier oprimido por las leyes de su país podía ser protegido por otra autoridad, fuese civil o religiosa, y derivada de la antigua costumbre de la hospitalidad. ¿Y qué es la hospitalidad? ¿Qué es ser hospitalario? ¿Qué es ser anfitrión? Bueno, imagínense que alguien se quede sin casa, lo echaron de su casa, viene y tú le tiendes la mano en tu casa. No digo que iba a vivir contigo todo el tiempo, pero es un momento. Eso es ser hospitalario, ¿sí? Los tipos de asilo, nosotros ya lo encargamos como el territorial, y uno de sus antecedentes, dice la tesis, es el asilo religioso. Pero siempre tomando en cuenta lo que dice el artículo 28, habla de que no podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. ¿Qué es un delito político? Para explicarles eso, yo tendría que irme para acá nuevamente. Y quiero que me prestes la mayor de las atenciones. ¿Salva la pantalla? Silencio. Sí. Vale. Vamos a definir primero qué es delito. Luego vamos a definir qué es delito común. Luego, delito común político. Y luego, delito común conexo político. El delito puede ser, según Jiménez de Azúa, es un tratadista en materia penal, la acción u omisión típicamente antijurídica y culpable, combinada con una sanción. Acción, la acción de matar. De matar es homicidio, un delito común. El robo, el hurto. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? Que en el robo se hace uso de la fuerza, creo, y en el hurto únicamente es como cuando, por dar un ejemplo, a mí me sacan el teléfono del bolsillo y no me percato hasta después. En conclusión, la violencia es en la persona, en el robo, y la violencia es en la cosa, en el objeto o en el hurto. Vienen y me sacan la cartera en el bus. ¿Qué es, hurto o robo? Hurto. Me ponen una pistola en el semáforo y me roban el celular. ¿Qué es? Robo. Me abren el carro y me roban la laptop. ¿Qué es? Hurto. ¿Me entienden? Pero yo he oído rótulos que dicen, mire, se extravió el auto, dice. ¿Cómo se va a extraviar el auto? El auto se lo hurtaron. Esa es la palabra correcta. ¿Podrá cometer algún político robo y hurto? ¿Podrá cometer homicidio?
Podrá cometer homicidio culposo, es decir, homicidio culposo es cuando a alguien lo han atropellado. Podrá cometer lesiones culposas. Podrá cometer defraudación a la economía pública. Podrá cometer lavado de dinero o blanqueo de capitales, ¿sí? Es cuando tú no puedes justificar de dónde viene ese dinero o ese patrimonio. Vengo yo y voy a comprar una casa aquí, Cumbre de Cucatlán, por $300,000. ¿Y yo de dónde saqué ese dinero? Yo tengo que justificarlo. Si yo tengo cómo justificarlo, se ganó la lotería o ganó un caso o algo, perfectamente usted lo puede justificar. Dice la ley especial de lavado de dinero que todo préstamo o mutuo particular con instituciones arriba de los $10,000 debe ser justificado ante la unidad de lavado de dinero de la fiscalía. Ya con eso usted, como dicen, se lavó las manos, ¿no? ¿Entienden eso? Sí, La omisión es dejar de hacer algo. Viene una persona y tiene un ataque cardíaco en la calle. Y yo solo lo observo y paso. ¿He cometido yo un delito? Sí, la omisión. Por omisión, dejar de hacer algo. Ese es un delito. Es típicamente porque reúne todos los requisitos de adjetividad y subjetividad y es antijurídico porque es contrario a la ley y un juicio de culpabilidad combinado con una sanción. Si yo estoy ante presente esto, es un delito común. Un delito común lo puede cometer Juan, lo puede cometer Pedro, lo puede cometer Luis, lo puede cometer Ana, lo puede cometer María. ¿Ya? Es delito común. Pero puede Ana, Juan, María cometer sedición, puede cometer conspiración, puede cometer sabotaje, traición. Eso solo lo puede cometer. Eso es un delito político. Eso no lo puede cometer cualquier persona. Pero para que sea delito político, tiene que ser cometido por un político y con fines políticos. ¿Sí? Perdón, aquí hay un error. Estos son delitos políticos. Sedición, conspiración, sabotaje. Es delito común político si esto que está acá es cometido por un político. Dejé de fuera el homicidio y las lesiones, porque cuando son cuestiones relativas a la vida, no entran dentro de la categoría del delito común político. Bueno, el delito común es cometido por Juan, Pedro, Luis y Ana. Puede ser homicidio culposo, lesiones culposas, defraudación, puede ser homicidio, puede ser robo, pero Juan, Luis y Ana no pueden cometer sedición, conspiración, sabotaje, traición, porque si esto lo harían, estamos ante la presencia de un delito político y este solo puede ser cometido por políticos, ¿sí? Solo puede ser cometido por políticos y con fines políticos. Pero si este político comete defraudación a la economía política, lavado de dinero, blanqueo de capital, es un delito común político o delito político común, ¿sí? Porque no fue cometido por cualquiera, a excepción de delitos contra la vida, porque ahí ya no es considerado por delito común político. Un delito común conexo con político sería que Juan, Ana, María cometa un delito y ocupe
como mecanismo o tren lo político para que se consuma. Es decir, Juan, Ana y María no son políticos, pero utilizaron los mecanismos políticos para que ese delito se consumiera. Si es así, es un delito común conexo con político. ¿Me han comprendido o explico otra vez? A ver. ¿Puede repetir la diferencia entre el delito político y el común político? Vaya, es que el delito político son sabotaje, traición, conspiración, sedición. O sea, sedición es como golpe de Estado. Solo es cometido por un político y con fines políticos. Por ejemplo, querer derrocar al presidente. Si el político comete delitos que no sean contra la vida, pero pueden ser cometidos por comunes, y siendo el político, como la defraudación a la economía política, el lavado de dinero o blanqueo de capital, el delito es común, pero como es cometido por un político, es común político. Yo les pregunto algo. Si Ana y Juan cometen lavado de dinero, ¿qué sería? ¿Delito común? ¿Delito político? ¿Delito común político? ¿O delito común conexo con político? Delito común. Delito común. Si un político de un partido comete sedición, ¿qué sería? Delito político. Si un político comete lavado de dinero, ¿qué sería? Delito común político. Si un político comete homicidio, ¿qué sería? Ojo con eso. Delito común. Delito común, porque los delitos contra la vida no importa si es político o no es político. Y si Juan comete lavado de dinero y ocupa como mecanismo lo político, ¿qué sería? Delito común conexo con político. ¿Me entienden eso, muchachos? Hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, gracias. Hoy sí. Vale, hoy veamos la diapositiva. Vamos a ver qué se nos hizo la línea diapositiva. Vamos a sacarla otra vez. Veamos qué nos dice. Son delitos políticos, dice. Rebelión, sedición, motín y el de conspiración. Los hechos punibles contra la personalidad internacional o interna del Estado, excepto el vilipendio a la patria, o sea, el menosprecio a los símbolos patrios, los símbolos y los próceres. También se consideran delitos políticos los comunes cometidos con fines políticos. Por eso dicen delitos políticos comunes, excepto los delitos contra la vida y la integridad personal de los jefes de Estado. Contra la vida, dice, o sea, el homicidio, y la integridad personal de los jefes de Estado. Integridad física. Son delitos comunes conexos con políticos los que tengan relación directa o inmediata con el delito político o sean un medio natural y frecuente de preparar, revisar o favorecer este. Es decir, por ejemplo, que viene Juan y quiere cometer rebelión, pero para ocupar la rebelión, por ejemplo, necesita a un político. A eso sería delito común conexo con político. O ocupa el lavado de dinero para cometer la rebelión, pero para eso ocupa un mecanismo político. Ya sería delito común conexo con político. ¿Ya? Conexo es como conexidad, como medio para llevar a cabo. Por ejemplo, miren, si yo vengo y a mí me acusan de haber matado 100 personas, por supuesto que no lo fui yo solo, me doy a entender. Tiene que haber más participación, por ende. Entonces, habría que ver qué fines tienen estos. En otros países lo que hacen que los acusan y los colocan como reos políticos. El comandante, por ejemplo, Fidel Castro estaba destinado, estuvo muchos años preso, ¿verdad? Por un momento antes de ser presidente. Y también muchos presidentes en su momento.
Por eso dice el 135, que todo esto estará pegado a los instrumentos internacionales, y son los instrumentos internacionales que ustedes tienen que ver acá. A mí me llama la atención porque nos habla acerca del Convenio del Asilo de La Habana de 1928. Ese Convenio del Asilo de La Habana yo ya te lo he anexado y está como normativa internacional. Aquí lo tienes, mira. Este te dice, de La Habana, de Cuba, 1928, te dice: no es lícito a los estados dar asilo en legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares a las personas acusadas o condenadas por delitos comunes, ni desertores de tierra y mar. Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaran en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiere el gobierno local. Si dichas personas se refugiaran en territorio extranjero, la entrega se efectuará mediante extradición y solo en los casos y en la forma que establezcan los respectivos tratados y convenciones. Me llama la atención lo que dice el artículo 2. Mira lo que dice aquí: el asilo de delincuentes políticos. Pero así les llama, pero mire cómo los protege. En legaciones, navíos o guerras, campamentos o aeronaves militares, será respetado en la medida que, como un derecho por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso de las convenciones del refugio y acuerdo con las disposiciones siguientes. O sea, esto ya es antiguo como el hombre mismo, tiene 4 artículos apenas. Es importante. Lastimosamente, por el tiempo que nosotros tuvimos, hubiera sido importante analizar estas convenciones, pero yo se las he incluido aquí para que ustedes las revisen, ¿sí? Porque esta semana, como teníamos clase, para ustedes creo que el día lunes, pero como tenían examen no podía haber clase. Entonces, por eso mismo estamos tratando de hacer en un solo paquete todo este tipo de legislaciones que estamos analizando. Entonces, siempre tomando en cuenta lo que dice acá, viene algo muy importante: cómo regula el asilo otras instituciones. A ver, léame a alguien, por favor, la Constitución Política de Nicaragua. Yolik. Por favor. Dice: Constitución Política de Nicaragua, 19 de noviembre de 1986. Artículo 42. En Nicaragua se reconoce el refugio y el asilo, amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido. Garantiza el derecho al refugio y el asilo. ¿Qué opinas tú de esa disposición? Del inciso 1. Pues ¿crees que es muy abierta? Quizás sí queda un poco abierta a interpretación, porque habla de que, bueno, será siempre la ley nicaragüense la que va a determinar la condición de asilo o refugiado, pero siempre tomando en cuenta los convenios internacionales. Lo que me llama la atención es que sí abarca la legislación nacional de Nicaragua ambos derechos, pero quizás no son muy específicos como en el caso de nuestra ley especial, que hace la distinción. Imagínense, ¿quién es pro de la democracia? ¿Quién es defensor de la paz, la justicia y los derechos humanos? Es muy abierto. ¿Quién se puede ser determinado por eso? Es un poco subjetivo, entonces. Así, ninguna de las otras constituciones dice eso. Veamos qué dice Honduras. Esa es la menos flexible. A ver, leámoslo, por favor. 101. Lo leo siempre yo, Lick. Por favor. Ok, dice Constitución Política de la República de Honduras, 1982. Artículo 101. Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones que establece la ley. Cuando procediere de conformidad con la ley, revocar o no otorgar el asilo, en ningún caso se expulsará al perseguido político o al asilado al territorio del Estado que pueda reclamar. Si tú lo ves, por ejemplo, Honduras no te habla de refugio, igual que en la Constitución de acá. Pero prácticamente, ¿verdad?, te dice de que una vez que se haya otorgado eso, no puede ser revocado. En ningún caso se expulsará al perseguido político o al asilado. Interesante. Alguien que tenga la calidad de Honduras, ¿verdad?, la calidad de asilo, no puede ser expulsado. El que sí no es flexible es Guatemala.
otro compañero aquí, varón, que nos quiere ayudar con el artículo 27 para dejar descansar a la compañera? ¿Un muchacho? ¿O no hay muchachos acá? A ver, ¿dónde están? ¿Estamos dormidos? ¿Dónde estamos? ¿Jóvenes? Milton, ¿estás por ahí? Moisés, ¿puedes usar el micrófono? Si quiero lo leo yo, Ali. Por favor, compañero, por favor, ahorita te la coloco. Léame Guatemala. Constitución de Guatemala, 17 de noviembre de 1993. Artículo 27. Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se otorgará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobiernos extranjeros, salvo lo dispuesto en tratados y convenios con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el delito o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de refugiado político con destino al país que lo recibe. Si tú analizas, del asilo solo te dice desde aquí hasta acá, mire, solo se otorgará de acuerdo, ni siquiera tratados, prácticas internacionales. Por eso es que tanto el asilo como el refugio es importante, las relaciones diplomáticas. Y ahí te habla de la extradición y te habla de refugio. En El Salvador no hablan de refugio, solo hablan de asilo y hablan de extradición. ¿Alguien léame Costa Rica, por favor, por último? Yo le puedo ayudarle. Por favor. Artículo 31. El artículo de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido. Mire qué interesante. Será asilo para todo perseguido por razones políticas. Pero aquí dice acá que no podrá excluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. Y aquí dice que será asilo para todo perseguido por razones políticas. Es totalmente lo contrario, ¿sí o no? ¿Compañera? ¿O se complementa? Contrario, entonces. Es contrario. Este es bien flexible para los políticos. Este artículo es bien ambiguo. Aquí dice que no se expulsa. Aquí habla de prácticas internacionales. Aquí no habla de refugio. Aquí sí habla de refugio, en Guatemala, en Nicaragua. Quiere decir que si yo quiero tener el asilo de Nicaragua, yo puedo decir que soy un perseguido por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. Y esa es mi justificación. O existe otra justificación. ¿Qué piensan ustedes? No me digan a quién tienen en mente. Ustedes ya saben. ¿Ya? Esa es la única justificación que existe en la Constitución de Nicaragua. Hola. ¿Y existe algún parámetro jurídico que defina qué debería o es que no existe? Es que no existe. Es que ese es el detalle. O sea, ¿quién es defensor de los derechos humanos? ¿Quién es un perseguido por luchar la democracia, la paz, la justicia? Queda a criterio del presidente de Nicaragua, donde dice que es la tierra de Sandino y la tierra de Darío. Y entonces, y acordate que si él te lo deniega, tiene que justificar por qué te denegó el asilo. ¿No? No. Habría que revisar también qué dice la ley de migración de ellos. Entonces, este es el corolario que nosotros podemos hacer del asilo en nuestra Constitución. La otra semana vamos a hacer la misma diapositiva, pero analizando la figura del refugio. ¿Sí? Vamos a ver eso.
Vamos a entrar a la tesis. Antes de entrar a esto, ya va a ser casi la hora del almuerzo, pero nos queda bastante tiempo todavía. Yo les pregunto, ¿quién tiene una consulta hasta ahorita de todo lo que se ha dicho esta mañana? ¿Ve? ¿Qué les gustaría que profundizáramos? Licenciado, y a mí me queda una duda con respecto a eso de los mecanismos o trenes, o sea, como, ¿qué mecanismos serían esos? O sea, Vale. en el aspecto de delito común conexo con político. Vale, por ejemplo, viene alguien y viene, por ejemplo, viene Juan. Viene Juan. Juan sabe que no puede cometer sedición por sí solo, ¿sí? ¿Por qué no puede cometer Juan sedición? ¿Por qué? No es político. No es político, correcto. Entonces viene y lo que hace, dice bien, utiliza como un mecanismo, un freno a un político o una influencia política para que le permita insertarse dentro de ese estado y poder lavar dinero, justificando ayudas a ONGs, por ejemplo. Entonces viene esta persona cometiendo una diversidad de delitos. Él sabe que si le colocaran solo querer derrocar al presidente del país. Por ejemplo, díganme, en Honduras, por ejemplo, derrocaron al presidente Manuel Zelaya, eso creo que fue en el 2009. Lo sacaron en pijamas, en un helicóptero y se lo llevan a Costa Rica. Así de simple. Lo secuestran las fuerzas militares y se lo llevan para Costa Rica. Se decreta un gobierno de facto en Honduras y gobierno Micheletti es nombrado por la Asamblea Constituyente como presidente por 8 meses. Los Estados Unidos, en sanción, les cancela las visas a sus ministros. ¿Qué hicieron esas personas? ¿Qué cometieron? Los militares. Golpe del Estado. Político. Ajá, Pero ¿podían ellos hacerlo solos? No. ¿Necesitaban a quién? A los políticos. Me doy a entender. Ese es un ejemplo de delito común conexo con político. Porque por sí solos los militares no podían hacerlo. Ya eso de que le van a derrocar y que iban a poner a un fulano para que 8 meses durara, que se llamaba Micheletti, por ejemplo, eso no es sacado del pantalón, ni de la bolsa de la camisa, ni de la bolsa del saco. Eso ya estaba preparado. Son muy difíciles los casos en los cuales se da con un conexo con político. Es decir, el mecanismo medio que vos ocupás para poder llegar. El delito de lavado de dinero, por ejemplo, se da, por ejemplo, si yo tuviera una institución que yo veo que refleja pérdidas, pero yo económicamente nunca tengo pérdidas y tengo una gran cantidad guardada. ¿Qué es eso? ¿Es el lavado de dinero? ¿Ya? Aquí y el lavado de dinero se puede prestar a narcotráfico, armas, compras, ventas, de todo hay. Por eso es que se llama blanqueo, como rinzo, porque ¿qué? Lo que se quiere es lavar ese dinero sucio. ¿Se entiende? Eso es un delito común conexo a político. Tú ocupas como un mecanismo, un tren o un procedimiento a una influencia política para el cometimiento del fin. El delito por sí solo, o es político, o es común político, o es común. Pero si Juan ocupa un mecanismo político para poder llegar a cometer sedición, o un político ocupa al revés, ¿verdad? Un mecanismo esto, entonces esto ya se convierte como un delito común conexo con político. Conexo viene de conexidad, de relación, ¿sí? ¿Qué relación guarda una persona con otra? ¿Sí? ¿Ya? Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando asesinaron a los diputados del Parlace. No sé si ustedes se recuerdan de eso. ¿Hola? Al final se determinó, ¿verdad?, que tenían que ser alcaldes de Jalpatagua, de Guatemala, y ocuparon como mecanismos a la policía de esos lugares. Yo veo que Guatemala hace quizás unos 10 años era bastante flexible con la delincuencia y el crimen organizado que estaba en la policía, pero ahora veo que con la cuestión de la
de la organización de la impunidad que han tenido, ¿sí? Las cosas se han inflexibilizado más para ellos, ¿sí? A medida de que la situación ha mejorado, ¿sí? Así es. Bien, dicho esto, antes que nos vaya a agarrar la tarde, volvamos a nuestra tesis otra vez. Y aquí quiero oír las opiniones de los compañeros. ¿Qué leyeron? A ver. ¿Quién quiere comenzar? ¿O lo decimos dedocráticamente? ¿Qué leíste? Era de la página 1 a la 30. A ver, te escucho. Dígame. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Dime. Ok. Principalmente de la página 1 a la 30 inicialmente habla de como un devenir histórico de la propia institución del asilo, pasando como por las primeras pruebas registradas en Medio Oriente, como la costumbre de los hebreos, pero más enfocado al asilo religioso, y se usaba para proteger a los que huían de la persecución, menciona. Y después va a como el surgir del Estado, que es donde no desapareció este asilo de índole religiosa, pero se centró más en el asilo universitario y hace una explicación de las universidades medievales y cómo fue que se hizo esto. Y de ahí se va como una de la transición del asilo universitario como ya la institución política más como ya estatal, que se caracteriza como, si no me equivoco, en el siglo XX, en la primera mitad, y que se da como más a favor de los refugiados de guerra. Ya empieza a hablarse de derechos humanos. Y incluso menciona que eso es lo que dieron paso, esta parte del tiempo dio paso a ya los sistemas internacionales de derechos humanos. Y finalmente da un gran apartado sobre el recorrido desde la creación de la ONU para la transformación y ampliación como de este derecho o de esta institución. Así que, Oscar, ¿qué entendías tú por fuero universitario? Básicamente tenían entendido de que ellos protegían a los estudiantes que llegan de estas universidades mismas, porque de estas universidades también tenían como índole como religiosa. Entonces ellos iban a determinados lugares a plantear estas ideas y se necesitaban este como fuero universitario, o sea, fuero para poder dar estas ideas a otros en estos países. Algo así entendí yo. Era una figura, dice, con una matiz netamente religioso, como perfectamente aquí nuestra representante ha dicho, ¿verdad? Cuyo objetivo era ayudar y proteger a las personas perseguidas por las fuerzas civiles. Esto se daba en las fuentes hebreas, las cristianas, las patrísticas y las canónicas. Hay 3 religiones de libro, dice, pero la tesis solo se dice. Entonces yo busqué con los términos del libro, y son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, consideradas con la Grecia clásica como la base de la cultura europea. Identificamos, aquí habla de la hospitalidad y del amparo al desprotegido y la generosidad. Es así, ¿verdad? Que establecemos una diferencia de cómo se da el asilo en Roma y en Grecia, porque dice, en la antigua Roma, aun cuando el asilo existía, no tenía el mismo significado que en Grecia. Recordemos que los romanos eran bastante racistas. Por ejemplo, Nerón fue el que mandó a decapitar al apóstol Pablo, por ejemplo, y él es extranjero. Pues según parece, los romanos no eran muy afectos a mantener sitios de refugio. O sea, ellos no era que, mire, aquí eran perseguidos por razones religiosas. Antes no era cuestión de, sí eran políticos, porque quienes eran políticos en aquella época eran los filisteos y los seduceos, ¿verdad? Pero los que eran perseguidos por razones más que todo de carácter religioso, es que eso es lo que se movía, eran los doctores de la ley. Entonces, se consideraba impunidad a los criminales. Dice, solo los gobernadores de Oriente con notable influencia griega reconocían el instituto del asilo. Eran como los embajadores, ¿sí o no? Los gobernadores de Oriente con notable influencia griega, lo que hoy es un embajador. También la tesis nos habla acerca del asilo cristiano eclesial, el cual es el más aceptado en la doctrina como el antecedente más notable del derecho de asilo político territorial. ¿Ya? Entonces aquí fundamentaba lo que era el perdón, la protección y la misericordia. Señores, ¿qué es la misericordia? Tiene que ver Ser con piedad. misericordioso. ¿Cómo? Tiene que ver con piedad.
con piedad, sentir compasión también. Compasión, extremadamente perdón. El ser misericordioso quiere decir que, mire, independientemente de lo que la persona ha hecho, y esto se funciona para lo que es el delincuente. Hay delincuentes que están arrepentidos de lo que ha hecho. Entonces, vemos la forma como les ayudamos, pues, para ver que se reinserten a la sociedad. Pero usted considera de que parte del perdón extremo, la misericordia implica una relación de poder entre quien puede o no dar misericordia y la persona que sería afectada. Es que ahí viene lo que es la autonomía judicial. Depende cada juzgador cómo lo determine. Es que ahí es donde viene. Ahora bien, y no vamos a hablar de delitos comunes, vamos a hablarlo por el asilo. Es por eso que el asilo dice que no justificas o no. A ti te queda estudiar a la persona. Y dice que por eso es que la mayoría de jueces estudian psicología. Ellos saben mentir. Les voy a poner un caso. Por ejemplo, hace años, yo me recuerdo, cuando tenía quizás, no le puedo decir cuántos años, pero fue hace como 15 o 17 años, andaba trabajando, ¿verdad? Y había alguien que lo acusaban de robo. Y lo primero que hizo el juez le dijo, vamos a ver, enséñeme esas manos, le dijo. Vamos a ver, ¿de qué trabajas? Le dijo. Esas manos no son de un ladrón. Yo conozco un ladrón. ¿O no sos ladrón? Un cipote, le dijo. ¿Qué es lo que estabas haciendo allá afuera? Bolo, le dijo, y le robaron la cachucha a un viejito que pasó. Imagínate, y por eso te metieron preso. Le robaron una cachucha, una gorra a un señor en la calle. Y estando ebrio, salió a hacer eso. Entonces, quedó como a su duda o misericordia, ¿verdad? Quererle otorgar un beneficio, porque vio que no valía la pena hacer tanto desorden. Sí es cierto, hizo violencia en el señor, todo esto, pero depende. Por eso es que en esa época se basaban en el perdón, la protección y misericordia. Pero este es bien contrario, fíjate, porque según la ley de Moisés, que es la que ellos se basaban en esa época, la ley de Moisés en el Éxodo, y así lo determina, ahí no hablaban mucho de misericordia, que Dios me perdone y de perdón. Por ejemplo, los que eran castigados por brujería, de un solo a la hoguera. Imagínate cómo complicaban a las personas, por ejemplo, ¿qué? Porque te decía, te tiraban un barranco. Si morías, eras inocente. Y si sobrevivías y salías volando, eras culpable. Te pedían en aceite hirviendo. Si no hervías, eras culpable o inocente. Si no hervías, lo acusaban de brujería. Si te metían a una olla hirviente y sobrevivías, ¿qué eras? ¿Culpable o inocente? Culpable. Culpable. Seguía siendo culpable. Aunque Juan fue colocado en aceite hirviendo y no se quemó. Pero como la lógica de Dios no es la lógica de nosotros, es otra cosa. Me voy a entender. Por eso dice el perdón, la protección y la misericordia. Miren, alguien que viene huyendo de la comunidad 22 de abril aquí de Soyapango, porque los mareros no lo pueden ver, porque cada vez que lo ve, lo acoge. Y le digo esto porque yo he visto esa situación. Hay personas que me dijo, mire, me dijo, yo me voy por un pasaje, me voy por el otro, y estos encima me dijo, no me dejan estudiar, me llaman, o sea, yo no entiendo, no hay qué hacer. Ellos no entienden de misericordia ni de protección, pero por eso se van a otros países pidiendo ese acogimiento, de ese perdón, esa protección y esa misericordia. ¿Sí? Vemos de otro tema, de lo que decía la compañera Ashka, el fuero universitario. Léamelo alguien, por favor. ¿Se me escucha, Lick? Sí, le escucho, compañero, dígame. Fuero universitario. El fuero universitario y el asilo religioso tienen en común la fuerza protectora de la Iglesia, en el cual los perseguidos encontraban refugio y protección bajo el cobijo de sus templos, aunque por distintas razones y circunstancias. Continúe. El derecho de asilo en su dilatada historia ha transformado el ámbito de protección. Si en un principio beneficiaba solo a los delincuentes comunes y nunca a los políticos, desde finales del siglo XVIII la tendencia se invierte, de modo que en la actualidad solo protege a los perseguidos políticos, entendida esta expresión en el sentido amplio, raza, religión, nacionalidad, etc. Se dan cuenta, o sea que antes empezaba lo que era el fuero universitario. El fuero universitario no lo tenía cualquiera, ¿sí? Era una persona especial, como los refugios.
Por eso es que lo aborda la tesis de Salamanca. Y Salamanca es de las universidades más antiguas, de allá de 1212. El cobijo no se lo daban en una embajada, sino que se lo daban en un templo, por distintas razones o circunstancias. Pero dice la tesis que esa cuestión después del siglo XVIII cambió, y ahora ya no es solo asilo, sino asilo político, a todos los perseguidos políticos. Y como decía al inicio de esta exposición, por razones políticas, ideológicas o religiosas. Ya para finalizar la tesis, nos habla acá del derecho de asilo en el artículo 14. Yo te voy a decir algo con relación a esto. En materia de derechos humanos son los atributos inherentes a la persona humana sustentados en su dignidad y que gozan de la protección reforzada del Estado. Los derechos humanos se vierten por lo que son declaraciones, resoluciones y tratados. Toda declaración, todo tratado y toda resolución sobre derechos humanos es de obligatorio cumplimiento. La declaración no es un tratado, es una declaración. Una de las críticas que se le ha hecho a esta declaración es que no tiene un manual de procedimientos, es decir, no existe un procedimiento. Por ejemplo, la Convención Interamericana de 1969, conocida como Pacto de San José, sí tiene su reglamento, pero la declaración no la tiene. Pero sin embargo, en el artículo 14 regula lo que es el derecho de asilo. Nos dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Toda persona. No dijo si era extranjero, no dijo si era político. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos expuestos a los principios de las Naciones Unidas. Mire lo que nos está diciendo aquí, lo que estábamos viendo, ¿ve? Delitos comunes, miren de cuándo lo viene manejando. Y eso es lo que nosotros estábamos manejando dentro de nuestras mismas diapositivas, ¿sí? Entonces, en conclusión, el derecho de asilo es un ámbito de protección que puede ser político, ideológico o religioso. El asilo es por asilo político. Artículo 133 de la LEMA. Ese asilo político puede ser de dos clases. Artículo 134 de la misma legislación. Asilo político diplomático y asilo político territorial. El asilo político diplomático como principal antecedente lo teníamos como aquellos que tenían como el fuero universitario. Pero el asilo político territorial son aquellos que lo determinaban como el asilo religioso o asilo eclesiástico. Fundamento legal de nuestra clase, artículo 28, inciso 1 de la Constitución, artículo 133 al 135 de la ley y artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Se ha comprendido lo que hemos dicho? ¿Qué piensan ustedes? Compañeros, ya tenemos hambre. ¿Ver qué pasó? ¿Están viendo la novela? ¿Estamos dormidos? Sí, yo tenía ¿Hola? una duda, pero es respecto como a la diferenciación que hace la tesis sobre asilo y refugio. Dígame. De que el asilo es una facultad de los estados de otorgar protección exclusivamente en ejercicio de su soberanía y con base a su derecho interno. Y el refugio es una institución regulada y definida en un marco jurídico internacional. Entonces... A ver, repetime esa diferencia. Quiero analizarla despacio. Vaya, dice que el asilo consiste en la facultad de los derechos de otorgar protección exclusivamente en el ejercicio de su soberanía y con base en su derecho interno. Y ya el refugio dice que se refiere a una institución que es regulada y definida en un marco jurídico internacional, y aquí es donde menciona algunos de los instrumentos que estábamos estudiando. O sea que el asilo es más que todo de acuerdo a la normativa interna de cada país. ¿Así se entiende eso? Y el refugio tiene que ver también. Yo digo que también tiene que ver con la normativa interna, pero también con la normativa internacional, ¿sí? Pero acuérdate del punto clave, que el asilo no tiene por qué decir o justificar por qué lo deniego o no. El refugio sí. Ok,
creo que entonces si el asilo no se tiene que justificar, siempre es como que prima más la soberanía de los estados, ¿no? Correcto. El que tiene que probar y justificar el asilo es la persona, el asilado. Ajá. O sea, ese sí tiene que demostrar con testigos. Por ejemplo, aquí hay personas que han mandado declaraciones juradas con testigos para demostrar allá en los Estados Unidos, y ahí viene el derecho internacional privado, que lo que estoy diciendo es cierto. Hay una persona que dice que fue lesionada, era una muchacha, ahí en Variedad de Génesis trabajaba, estaba embarazada, fíjese bien, la golpeaba el esposo, la maltrataba, le revisaba el celular, el esposo le decía que si lo dejaba se iba a ahorcar, y cuando salía a la calle los mareros la acosaban, y para colmo la golpearon un día y perdió a su bebé. Dígame usted en qué condición se encuentra ahí. ¿Qué opina usted de eso? Se fue a Estados Unidos mejor. Ya estando allá, la capturaron y empieza un proceso de asilo. Ahora, habría que revisar la ley de migración de Nueva York, porque en Estados Unidos no es que exista lo único que existe como legislación que rige de punta a punta de Reno, podemos llamar hasta Puerto Rico, Reno, Nevada, es la Constitución de 1776. Pero cada estado tiene su propia legislación y Nueva York tiene su propia legislación para los que piden asilo. Pero ¿por qué Estados Unidos cree que le niega el asilo a algunas personas? Porque algunos piensan de que no todos son perseguidos políticos. Y ahora que las relaciones están un poco fracturadas, ¿usted cree que es importante eso para que le den asilo a alguien? Y ahí viene el perdón y la misericordia. ¿Me voy a entender? Jóvenes, para la próxima clase, porque ya nos queda 3 minutos, quiero que lean esta tesis. ¿Te observa la pantalla? Sí. Esta tesis, ¿sí? Vamos a leer esta tesis para la maestría en ciencia política y sociología. Fíjate que cuando nosotros hablamos de sociología, por ejemplo, nosotros en materia de las relaciones internacionales, tenemos que hablar en el ámbito de la sociología del cambio social, la sociología de la complejidad de Edgar Morin. Pero con nosotros vamos a hablar de una complejidad, por eso es que ellos estudian la figura del refugiado, tensiones y paradojas entre la praxis jurídica y la exclusión sociopolítica. Quiero que lean el capítulo 1 y 3. El 1 es comprendido de la página 12 a la 27 y el 3 desde la página 63 a la 80. Prestarle atención a todo lo que dice acá porque habla del Tratado de Paz de Westfalia, lo que pasó antes de la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, y cuando hablaba de los antecedentes de la protección internacional de los refugiados, y porque también te habla en el capítulo 3 de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿sí? Y porque también, fíjate bien, te habla de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una politóloga. Su tesis es, si mal no me recuerdo, se llamaba El concepto del amor en San Agustín de Hipona. Entonces ella hace unas reflexiones políticas sobre los refugiados, porque el refugiado también es político. Pero no solamente te va a quedar eso. El día lunes posiblemente van a pasar a exponer 6 o 7 personas, así como lo hicimos con el pasaporte. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Sí, se escuchó una interferencia. Sí, licenciado. Creo que lean como leer un paquín o leer el periódico esto. Dice, ¿cuáles son los derechos de los refugiados en el mundo? Lean este folleto. Entonces, el primer compañero que pase a hablar, unos 6 minutos, va a hablar del origen del término refugiado. El otro compañero va a hablar a quién se considera un refugiado. El otro compañero, contenido de la Convención de 1951. ¿Cuál convención? La que establece acá, la Convención de Ginebra. Otro compañero va a hablar de las obligaciones de los refugiados. Otro, ¿qué otros alcances tiene la declaración? Así como hicieron con el pasaporte. Aquí está el folleto, aquí está la respuesta. Derechos y garantías de los refugiados. El papel del ACNUR,
para que en las próximas clases podamos documentarnos. Lo primero que yo les preguntaría, y yo quiero que expliquen, casos prácticos de refugiados. Vamos a comenzar. Díganme un caso de un refugiado. Sí, mire. Ustedes conocen mejor que yo eso. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Vamos a estar pendientes porque quiero que me revisen este material de apoyo. También les he completado acá este material de apoyo que está aquí. Esta es doctrina. Porque esto nos habla del derecho internacional de los refugiados desarrollados en América Latina y sus perspectivas. Les voy a decir bastante, va a ser un representante por cada grupo y vamos a ver. Y nuevamente aquí, compañera Ashka está ahí presente. Sí, licenciado. Se lo voy a hacer llegar y la misma hojita que yo les haga llegar, hágaselo llegar. Usted tiene contacto con los del grupo 1 y 5. También los conoce. No estoy muy segura, pero puedo conseguir contacto. Vaya, para que se pongan de acuerdo entre ustedes y yo les voy a mandar un cuadro con los compañeros para que los compañeros nuevamente usted me ayude con los minutos y puedan exponer y encender su cámara y hablar de los refugiados. Es un tema que los licenciados en Relaciones Internacionales tienen que manejar. Compañeros, bien, queda determinado lo que vamos a leer para la próxima vez y yo no les quiero quitar más su tiempo, ¿verdad? Yo sé que tienen otras actividades. Feliz fin de semana, nos vemos muy pronto, estaremos en contacto, cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, feliz día.